Capítulo 4. Grund había oído hablar del desierto de Sáhara. Incluso había visto algunas fotografías antiguas, cuando aquel vasto territorio de África era todavía una extensión ilimitada de dunas arenosas. A la sazón el desierto aquel estaba convertido en un vasto mar que comunicaba con el Atlántico por el canal de Casablanca y el fabuloso paso libanés. Pues bien, el camino que ahora estaba recorriendo sobre Mercurio, lejos de la astronave, le recordaba aquel antiguo desierto africano. Era idéntico. Las dunas, el sol abrasándolo todo con su medio círculo, ocupando todo el horizonte, como una enorme yema de huevo partida por la media luna del horizonte, la rizada arena, como si un viento misterioso hubiera esparcido el suelo a suaves ondas, todo, pero todo, le recordaba las viejas fotos de 500 años atrás. Él era un punto movible en aquel desierto. Un pigmeo vestido de oscuro, brillándole la cabeza por los reflejos del casco de acero transparente, con una joroba en la espalda que era la mochila de fibra donde llevaba los alimentos. Grund había decidido dejar la nave y correr en busca de gente. Sabía que aquel mundo no estaba deshabitado, y sus moradores debían hallarse en alguna parte. Después de 3 días de 24 horas según su reloj, había decidido partir. Con el radioscopio de a bordo no podía contar, puesto que intentando inútilmente llamar a Marte, lo había estropeado todo. Surgió algo así como un chispazo cuando curioseó entre los cables y dejó de funcionar. Había querido oír música o alguna voz procedente del espacio. Su soledad era tanta que la cabeza le zumbaba desesperado. Y al fin, cansado de esperar y otear el horizonte en todas direcciones ansiando ver algo moverse, decidió partir en su búsqueda. Primero enterró a Gilbert, después se aprovisionó y por fin eligió un camino al azar. Este le condujo al vasto desierto sin fin. Durante el primer día de marcha todo fue bien. Descansaba, comía dentro de la bolsa de plástico, que como una irregular tienda de campaña cerraba herméticamente en torno a su cuerpo, pudiendo así quitarse la escafandra, y dormía. Estas operaciones las hacía cuando ya no tenía más remedio, porque el procedimiento empleado exigía un gasto considerable de las reservas de aire de sus botellas. No obstante el peso que representaba, Grund también había cogido las botellas de Gilbert, que llevaba consigo para caso de emergencia, y confiaba poder sostenerse casi un año con todo aquel material. Pero de loco se han escrito muchas historias, y Grund se decía que estaba labrando su propia historia viviente. Quizá fuese el único superviviente de la expedición, pero mientras hay vida hay esperanza y tal vez pudiera volver a Marte alguna vez. En un año pueden ocurrir muchas cosas. Recordaba haber oído decir que una expedición emprendida recientemente al cinturón de asteroides había sucumbido en Vesta, y uno de los expedicionarios logró salvarse permaneciendo allí casi 3 meses en precarias condiciones. Incluso se decía, en broma, que si está aquel tipo algún tiempo más, habría aprendido a no respirar siquiera. Grund no veía la broma por ninguna parte, puesto que él se encontraba casi en peores condiciones. Me gustaría poder originar una gran explosión. Algo que pudiera ser visto desde todo el universo. De este modo, si hay alguien aquí, acudiría a ver qué ha ocurrido, y mal habría de ser que desde Marte, la Tierra o Venus, no vea algún astrónomo la polvareda y no envíen una astronave a ver qué sucede. Por otra parte, el comandante Agar sabe que debe enviar otra expedición después que la nuestra, así está reglamentado, pero si les ha sucedido algo en el camino, arreglados estamos. ¿Cuántas expediciones no llegan a su objetivo? Gerard Grund, aunque se hiciera reflexiones profundas, no dejaba de ser lo que era, un perfecto idiota. Prueba de esto era que en aquel momento, en vez de estar esperando tranquilamente en su nave, se encontraba caminando por un desierto que no conducía a ninguna parte. Y si a los 3 días de caminar sin fin se cansó y dio media vuelta, regresando por donde había venido, confirmó una vez más que lo era. Idiota, y no merecía otro calificativo. Al 7º día se encontró de nuevo junto a la astronave, y contempló con expresión de fatiga la depresión del terreno donde había enterrado a Gilbert. Allí,
fatigado como un mulero después de intentar hacer andar a una mula obstinada, se dejó caer al suelo y suspiró. Sobre la tumba de Gilbert había puesto una cruz. Más bien, un rifle antiguo cruzado con un tubo de bronce, todo unido con cable de aluminio, que clavado en el suelo semejaba una tosca cruz, símbolo del cristianismo. Así tributó el postrer respeto a su camarada. Pero cuando examinó los alrededores intentando adivinar si había venido alguien durante su ausencia, todo lo encontró igual que lo dejó una semana antes. En aquel momento, volviendo a recoger la mochila para penetrar dentro del navío, miró la tumba de Gilbert y musitó. «Cuánto mejor habría sido morir yo en tu lugar, Gilbert». Cuánta tristeza y verdad había en sus palabras. Puesto que Adioran Sauno seguía vivo, abrió los ojos. Primero no recordó dónde estaba. A su mente acudió la hermosa ciudad de Río de Janeiro, la bahía y luego, como un relámpago, atravesó su cerebro todo el espacio, de la Tierra a Marte, la base del Gran Sirtis, el comandante Agar y la expedición a Mercurio, para aprovechar una aproximación de los dos planetas. Adioran se ofreció voluntario. Luego presentó la dimisión cuando le dijeron que debía estar a las órdenes de Basser, pero Agar se encolerizó y le obligó a cumplir el compromiso. Esto creó entre Basser y Adioran una situación de tirantez, que se dilucidó durante el viaje con 2 o 3 altercados y más de 50 libros que se leyó Adioran, cerrado en su hermetismo. Luego Mercurio, el suelo agrietado y yermo y por fin la caída que nadie pudo evitar, ni el experto Gilbert. Todo lo demás ya lo sabe el lector. Y Adioran también lo sabía, pero no lo creía. Porque lo más sorprendente era que le habían quitado la escafandra y seguía viviendo. Se pellizcó, se dio varios cachetes en las mejillas, se tapó los orificios de las narices, contuvo el aliento todo cuanto pudo, y por fin se dijo que respiraba. Sin escafandra. Bueno, Adioran, ten calma, recapacita, se dijo. Primero, estás dentro de una habitación cuadrada y blanca, no hay objeto alguno a tu alrededor, salvo estos almohadones sobre los que descansas, incluso no hay ni puerta por la que poder entrar o salir ni timbre para llamar a la camarera. Ten calma, hombre. Pero estás seguro que vives, aunque tu escafandra y tus botellas de aire han desaparecido. Ahora bien, primera pregunta, ¿qué ha sucedido? La respuesta no pudo encontrarla Adioran Sauno hasta mucho después. Y de seguro habría seguido preguntándose cosas del mismo estilo filosófico, si un ruido extraño no llega a sus oídos en aquel momento. Algo así como el frotar de una piedra contra un muro hueco. Adioran miró en todas direcciones, a los lados, arriba, a la derecha, a la izquierda, detrás. Y vio una mano surgiendo del muro. Una mano de carne y hueso que sostenía algo negro parecido a carbón. La luz se hizo en su mente. Comida. Se levantó sin esfuerzo y cogió aquel alimento. Al mismo tiempo desapareció la mano, que por cierto no pareció a Adioran tan rugosa como aquellas de los primeros mercurianos que conoció. Con el extraño carbón en la suya propia, dejó vagar la mirada en derredor. Luego examinó el objeto. No era duro y olido junto a las ventanas de su nariz parecía inodoro. Cuando lo rozó en sus labios sintió un sabor bastante fuerte, pero no desagradable, cosa que le hizo comer un poquito. Caramba, amigo de toda la vida, se dijo. Esto no lo habías comido tú antes. ¿Y no es malo? Una prueba fehaciente de que no lo era, lo patentizó su acción de ingerirlo todo a grandes bocados. El negro carbón se desmenuzaba en su boca y la saliva lo deglutía con fruición. Cuando terminó, Adioran hubiera seguido comiendo más, pero no tenía. Además se sintió satisfecho. Y como algunos neofilósofos duermen poco, se dedicó a pasear arriba y abajo, según había oído decir que hacían los penados en sus celdas. Bastante tiempo después, Adioran no usaba reloj de tiempo, sintió otra vez como si frotaran con la piedra contra el muro. Se volvió hacia donde había recibido su alimento, y ahora vio con sorpresa 2 manos sosteniendo su escafandra unido a los tubos de aire. Todo había pasado a través del muro. Caramba, don Luis, bienvenido seáis, dijo irónico,
pero se precipitó a recoger su precioso y vital artefacto. La examinó con detenimiento, comprobó las espitas de las botellas y los pequeños manómetros, y luego procedió a colocársela, atornillando detenidamente todas las clavijas. Dio el paso al aire después y viendo que funcionaba perfectamente respiró tranquilo, en el doble sentido del tópico. Casi al momento, por el mismo sitio donde había recibido la comida y la escafandra, se descorrió el muro, dejando abierta una entrada idéntica a las que viera cuando penetró en aquella rara mansión. Y en la puerta estaba el anciano en compañía de otro individuo. No, aquella figura esbelta no era otro individuo. Era una mujer que parecía en todas sus formas como una terrestre, vistiendo un traje azul, largo y muy ajustado al cuerpo, y sonreía con todo el encanto de una venusiana de Hollywood. Y otra sorpresa. Hablaba una lengua extraña pero bien modulada, y Adioran podía oírla. Como también al anciano responder en el mismo lenguaje. Este fenómeno lo descubrió Adioran al instante cuando se tocó el vidrio de la escafandra, porque algo había notado de distinto. Era sencillamente que le habían cambiado el cristal protector. Y cuando quiso tocarlo, su mano lo atravesó, como si no existiera. Ahora comprendió muchas, pero muchas cosas. Aquellos seres conocían el procedimiento de construir materiales de todas formas y colores, cuya materia tenía la propiedad física parecida a la osmosis, que permitía a un cuerpo atravesar a otro sin perder su propiedad. De todas formas, la mente de Adioran no concebía esto muy bien, pese a haberlo visto con sus propios ojos. O sea que cuando toco un objeto no lo toco, y si me voy hacia el muro. Plaf. El golpe que se dio contra el quicio del umbral no fue osmosis, ni mucho menos. Solo su nariz sintió el golpe, puesto que el cristal protector poseía aquella propiedad de penetrabilidad. Pero el muro no. Adioran Sauno quedó algo aturdido y se echó a reír. Luego miró al anciano y a la mujer. «¿Y? Algo?» dijo la mujer. «Sí, conforme, soy un cretino, pero no os entiendo», respondió Adioran. El viejo y la mujer se miraron sorprendidos. Luego ella tendió la mano hacia él. Vio a Adioran que se trataba de las mismas manos que le habían entregado el alimento a través de la puerta, y luego la escafandra. Aceptó la invitación de salir y caminó junto a los dos personajes. Su mirada no se apartaba un momento de la mujer. Más bien le parecía, comparada con una terrestre, una chica de 20 y tantos años. Y de verdad que vestida como en la tierra, aquel tipo habría causado sensación en un bulevar de Río. Después de atravesar varias salas desnudas, se encontró de nuevo a Adioran en la explanada junto al largo muro de portales. Pero ahora no había crepúsculo, sino luz solar que lo iluminaba todo. Y al mismo tiempo descubrió mucha gente, mucha más que el día anterior, que lo invadía todo, con los rostros vueltos hacia donde él había salido. Ahora aquella gente no vestía toda del mismo modo. Más bien podría decirse que una singular anarquía reinaba en el vestir de aquel pueblo extraño. Todos los colores, incluso muchos jamás vistos, y todas las formas a cual más absurdas componían los atavíos chillones, estridentes y fantásticos de aquellos atuendos. Vio también chiquillos con las cabezas descubiertas y rapadas, brillando la tersa piel del cráneo. Ancianos barbudos que se apoyaban en báculos, bastones, sillas, o algo muy parecido a trípodes, mujeres mostrando sus formas esbeltas y otras enfundadas en grandes cajas negras. Fiesta mayor en una aldea de Mercurio, se dijo Adioran contemplando toda aquella gente. Y todos hablaban, levantando un murmullo insólito. Sus gestos eran de viva sorpresa, torciendo la boca y extendiendo las manos como había visto hacer a los otros. «Hola, hombres y mujeres de Mercurio», dijo Adioran sonriendo. El anciano le miró fijamente, como igual hizo la mujer que estaba a su lado. «Hoy es un día grande para vosotros». Y cosa extraña, Adioran percibió al momento algo así como un eco que regresaba del muro opuesto. Allá al frente, a cosa de 1 kilómetro, precisamente en el mismo lugar donde habían desembocado saliendo de la profunda caverna que les condujo al poblado. Un eco que dijo, «Hola, hombres y mujeres de Mercurio», y luego, con la misma pausa efectuada por él, añadió, «Hoy es un día grande para vosotros».
Adioran se quedó perplejo y cerró la boca. Después tuvieron que meterlo dentro de la caverna o morada, porque al abalanzarse la gente para examinarlo por poco lo matan. Y morir aplastado, aunque sea debido a la curiosidad de los demás, no es algo digno de Adioran Sauno, neofilósofo. Otra caminata de Grund, esta vez en sentido contrario a la anterior. A los 5 días de contemplar tristemente la tumba de Gilbert, decidió emprender otra excursión a pie. Antes, sin embargo, estuvo algún tiempo intentando hacer andar al cohete espacial. En una de estas pruebas estalló un depósito auxiliar de propergol líquido, el carburante que se utilizaba en la fisión atómica de los reactores, y todo el suelo de la cabina se inundó de aquel líquido pegajoso, parecido al petróleo. Cuando Grund abrió la escotilla y el propergol derramado se esparció por el suelo, los rayos del sol que incidieron sobre él formaron una densa humareda. Grund corrió alejándose de allí cuanto le permitieron sus piernas, esperando de un momento a otro la explosión, pero esta no se produjo. 2 horas después, la humareda, que había alcanzado considerable altura, se disipó y con ciertas precauciones Grund volvió junto al navío. Todo seguía igual, excepto que el brillo del acero del cohete aparecía algo empañado. Tras examinar los desperfectos interiores y no descubrir ninguno, Grund inventó la excusa para emprender otra expedición. Se aseguró que el alimento estaba en condiciones, cargó la mochila con los bártulos, esta vez provisto de un fusil eléctrico que se colgó al hombro y se alejó. El camino elegido esta vez no fue tan fácil como el de la semana anterior. Se dio cuenta de esto a las pocas horas de andar, al tener que descender la colina en la que se hallaba. Pero encontró un paso que casi le sirvió de tobogán, puesto que al poner el pie en falso, su cuerpo no se deslizó abajo limpiamente sino que bajó dando vueltas como un guiñapo. La altura, no obstante, no era mucha y perdiendo el rifle, la mochila y no perdió la cabeza porque la llevaba sujeta a los hombros, aterrizó contra una gran piedra de espada. Dolorido, renegando en bávaro y en tirolés, y frotándose todo el cuerpo en busca de un hueso perdido, se levantó. Tras recoger otra vez lo perdido en la caída y blasfemar un poco más, ahora, introduciendo algún término del Berlín moderno, siguió su camino. Cuando le sorprendió la noche, vio que el cielo era más oscuro que en aquel desierto visitado días antes, donde el sol no se ocultaba. La operación de comer y dormir la realizó como la vez anterior, dentro de la tienda de plástico. En días sucesivos recorrió barrancos, quebradas, valles, hendiduras, gargantas, cañones, y todos cuantos accidentes puede ofrecer la naturaleza de un suelo cuando éste está resuelto de un modo casi caprichoso. Incluso llegó a pasar por lugares donde no muchos días antes pasó su jefe Basser, antes de morir. Y de este modo Grund descubrió la excavación de cuarzo aurífero. Los escalones le llamaron la atención desde el primer instante. Le recordó enseguida cierta mina abierta que existía en un lugar próximo a Hamburgo, y de donde rudos mineros extraían pirita de hierro. Esta sí que es buena. Parece como si grandes excavadoras hubiesen estado excavando aquí. Pero no se ve a ningún ser vivo. Y una vez más demostró Grund que es más fácil bajar una ladera que subirla. Basser intentó hacerlo y le pareció que los escalones se alejaban de él, pero Grund descendió saltando y cantando, igual que un chiquillo al salir de la escuela. Llamó, sin embargo, poderosamente su atención la tonalidad dorada del suelo además de las vetas brillantes. Y cuando se agachó a examinarlas, su corazón olvidó de latir una vez. «¡Diablos, esto es oro!», gritó. Se descargó la mochila y el rifle, y su tosca figura se curvó sobre el suelo. Era tosca porque el traje de vacío le daba una apariencia de muñeco inflado, y la escafandra brillante y provista de los tubos de admisión de aire remataban su silueta casi robótica e infrahumana. Oro, un valle entero de oro. Millones de dólares, rublos, marcos y libras esterlinas. Dios mío, si pudiera llevarme todo este suelo a la tierra. Tengo que cargar la mochila y volver al navío. Haré viajes, lo llenaré todo de oro, y cuando me vengan a salvar seré el hombre más rico del universo. Luego Grund se sentó en el suelo y se echó a reír con toda su alma.
En aquel momento se convirtió también Gerard Grund en un filósofo. Ja, ja, ja. Esto sí que tiene gracia, se dijo. ¿Para qué querré yo el oro ahora? Anda, dímelo, Gerard. Sí, es oro. Pero como te has de morir, a no ser que ocurra un milagro, el oro seguirá aquí y no lo podrás aprovechar. ¡Qué rabia! Pero reconoce que vale más una botella de oxígeno que una tonelada de oro. Y es que las cosas tienen el valor que se les quiere dar. Va, sigue adelante y olvídate de este oro. Cierto. Gerard Grund acababa de cumplir 50 años de experiencia. Tal vez si hubiese estado solo en la Tierra desde que nació, no habría sido un paria, ni un hombre cobaya al servicio del gobierno del espacio. Así que se encogió de hombros, miró al suelo con sublime desdén y continuó descendiendo hacia el valle. Media hora después pasó sin saberlo sobre la tumba de Basser. El paso más fácil que encontró fue el camino labrado entre las rocas. En él vio detalles que no había visto Basser. Primero, que las paredes parecían haber sido cortadas. Segundo, que el suelo mostraba unos canales apenas visibles, como trazados por el paso de carretas o algún vehículo con ruedas. Y tercero, que jamás la naturaleza ha trazado un paso tan simétrico, regular y bien medido, ascendente después. Y si sigo este camino y estas huellas, es posible que llegue a cualquier lugar habitado. Incluso que me encuentre una colonia de seres como los que vimos aquel día, y que entre ellos, haciendo de rey o profeta, estén Basser y Adioran Sauno, rodeado de bellas mujeres. Basser, el pobre, ya no tendría jamás oportunidad de ver ni estar rodeado de nadie. Pero Adioran, el neofilósofo, estaba rodeado por una junta de ancianos. Él estaba en un extremo del círculo y los ancianos a su alrededor. En el período de tiempo equivalente a 15 días de la Tierra, Adioran había aprendido muchas cosas de aquellas gentes. Incluso con gestos, palabras y mucha mímica se hacía comprender ya, pero igual que su curiosidad era insaciable, la de aquellas gentes estaba sometida al mismo mal. Todos querían saber de dónde venía, cómo había llegado hasta allí, cuál era el objeto de su viaje y quiénes sus semejantes, el mundo donde vivían, cómo pensaban las gentes, cómo se regían, cómo dormían y reían. Muchas preguntas que Adioran apenas podía comprender y otras que apenas podía contestar. Aquellas gentes formaban parte de vasto pueblo, que vivía en Mercurio desde hacía tantos años que nadie recordaba. Aquellas gentes tenían un organismo funcional que se alimentaba como cualquier ser, se nutría de los alimentos concentrados que le facilitaba su ciencia, bastante compleja por otra parte, y vivían sin trabajar. Su vida era meramente contemplativa, espiritual, y echando el cálculo con medidas de tiempo, para lo cual tuvieron que recurrir a piedrecitas que fueron pasando de una a una. Llegó a comprender que vivían un tiempo equivalente a los 100 años terrestres. Luego morían e iban a un lugar siempre oscuro, y allí dejaban sus huesos, cumpliendo una ley ancestral que provenía de muy remoto. Quien más ayudó a Adioran en la comprensión de aquellas gentes fue la esposa. Se casaban también con un rito, tenían hijos por función genética y se reproducían del mismo modo que cualquier ser vivo, del anciano patriarca, una especie de santón a quien todos reverenciaban por su juicio, sabiduría y experiencia. Entre la mujer y el hombre no existían desavenencias de edad. Allá se casaban hombres y mujeres, no importaba la edad que tuvieran, o si ella era una niña y él un anciano, o viceversa. Incluso lo sabía que no querían esposa, y mujeres que no querían marido. Pues bien, aquella linda mujer, la primera que vio a Adioran, de la raza Puna, así se llamaban, era conocida en la población con el nombre de Aena, esposa de Aen el sabio. Ella hizo comprender a Adioran que habían examinado el contenido de las botellas de aire antes de quitarle la escafandra el primer día que llegó allí. Para facilitar la comprensión del lector, Aena dijo cara sonriente: mi buen esposo comprendió que ese casco era para poder respirar tus pulmones que no están acostumbrados a nuestro aire. Cuando te quitó por la fuerza un tornillo del casco, te desmayaste, pero te dio aire otra vez enseguida, cerrando el tornillo que aflojó. Luego se le ocurrió la idea de llenar de aire ese de tus botellas, el interior de una habitación herméticamente cerrada,
y así pudiste ser alimentado. Otro problema era que no podías oírnos, y esto dificultaba la comprensión, puesto que nuestros exploradores, Lenfa y Daro, al no poder oír tu voz, creían que eras mudo, y aprovechando tu sueño, cambiamos el cristal de tu casco por otro igual pero de composición distinta, de modo que ahora puedes comer y oír, mientras que el aire nuestro, que es malo a tu organismo, no penetra. No sabes, Aena, cuánto agradezco a ti y a tu buen esposo todo cuanto habéis hecho por mí. Ahora conviene que venga pronto la expedición enviada por mis compañeros, y entre todos tal vez podamos salir con vida de este mundo y regresar al nuestro. Dos de mis amigos viven todavía y... Así hablaron Aena y Adiorán, no un día sino muchos. Sus cuerpos estaban apoyados contra el muro de la larga fila de viviendas, y sus ojos escudriñaban el purísimo cielo. Así aprendió rápidamente Adiorán el lenguaje de los moradores de Mercurio, aprendió su filosofía, su religión y su moral. Supo que no eran técnicamente adelantados, que jamás habían guerreado con otros pueblos, y que cuando su apatía espiritual se veía ultrajada por una duda u ofensa, siendo ellos los ofendidos, pedían disculpas al ofensor. Estas costumbres estaban firmemente arraigadas en ellos. Sus pueblos estaban adosados a largas murallas, algunas de más de 100 kilómetros, y las casas todas eran iguales. Había gentes que vivían más al sur, en el reino de la eterna oscuridad, y otros que vivían más al norte, cerca de la gran luz, pero directamente bajo el sol, no podían vivir, puesto que el calor era tremendo, y aunque su organismo estaba bastante acostumbrado a las elevadas temperaturas, su permanencia allí era de poco tiempo, escasos días, como había visto hacer a Lenfa y Daro en su inspección. Estaban examinando el terreno, presintiendo los movimientos del gran seísmo. Nuestros hombres están muy habituados a estos fenómenos del suelo, que ha sido siempre nuestro mayor azote, decía Aena. Por los presagios e indicios, pueden saber qué dirección tomará el terremoto y si peligra alguna de nuestras poblaciones. Caso de ser así, avisan y evacuamos los lugares peligrosos. Pero vuestra súbita aparición les retrasó, aunque sabían muy bien que el seísmo no atravesaría el gran bloque de piedra que tenemos ahí delante. Adiorán miró a la muchacha. La edad no le importaba lo más mínimo, pero sabía que Aena contaba años equivalentes a una mujer terrestre de 23. Estaba en plena flor de la juventud. Y en el poblado se la consideraba la mujer más bella, por algo fue pedida por el más sabio. Un hombre que la poseía desde muy pequeñita, la cedió generosamente a Aen, y éste en recompensa le dio muchos sabios consejos. De este modo pasaron los días. Aquel en que estaban reunidos los ancianos de varias regiones conversando con él. El tema a discutir era precisamente las posibilidades de que vinieran más hombres, como Adiorán, a visitarles. Ellos estaban dispuestos a recibir a muchos miles, a darles de comer, incluso a efectuar el experimento de si podrían intercambiarse las razas, pero Adiorán sacudió la cabeza dubitativo. ¿Acaso tu pueblo no querría ser hermano del nuestro?, preguntó Aen, mirando fijamente a Adiorán. Mi pueblo es muy extraño, ancianos. Los hombres se aman porque les obliga la ley, pero lo componen gentes ambiciosas y malas. Todos son así. ¿Tú también, Aniomán? ¿Así sonaba su nombre en aquel lenguaje? No, hay de todo. Buenos y malos, precisamente ahí radica la dificultad de vivir en mi mundo. Nunca sabemos quién sonríe y te traiciona y quién, tras su torvo rostro, esconde un corazón amigo. Cierto, al expresarse así, Adiorán empleaba el lenguaje de la nueva filosofía del siglo XXV. Los ancianos reflexionaron. Y no habían transcurrido 10 minutos cuando llegaron corriendo varios hombres, procedentes del Paso Alto, un camino que conducía, dando un gran rodeo, al otro lado de la enorme muralla de piedra cristalina. Corrían como no solían hacerlo nadie de la raza puna, y su expresión, ahora Adiorán la comprendía, era de consternación y horror. El primero que llegó hasta el círculo de ancianos se abrió de brazos, tendiéndolos en cruz, y así quería manifestar su deseo de interrumpir a los ancianos de todas las poblaciones de Mercurio, porque traía importantes noticias que decir. Y cuando todos le miraron con gravedad, el hombre empezó a decir atropelladamente:
Encontramos al hombre que viste igual que este buen Aniomán, pero no pudimos acercarnos a él. Empleó un objeto extraño que paralizaba nuestros movimientos. Hacía un gran ruido. Alcon, Alir, Kugra y Amer cayeron muertos bajo aquel ruido y los demás hemos huido para avisaros, puesto que si insistimos en acercarnos, nos habría matado a todos. El primero en levantarse fue Adiorán. Su rostro se había descompuesto al oír la noticia, y al mirar a los ancianos solo vio rostros acusadores, fríos como el mármol. Grundovasser habían osado disparar sus rifles contra los punas, y aquello podía acabar mal para ellos.